Durante la parte 7 de la serie Atrévete a soñar despierto, estudiamos la vida de José. Y hasta el momento habían pasado 11 años desde que José fue vendido como esclavo hacia Egipto. Pasaron 11 años y usted y yo pensaríamos ya estaba listo para alcanzar su sueño. Sin embargo, para sorpresa suya y mía, descubrimos que todavía faltaban 2 años más. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le permite a José esperar 2 años más antes de entrar a su sueño? Es porque existe un ciclo que Dios ha desarrollado que consta de 5 partes, 5 procesos por los cuales todos tenemos que pasar para que Dios pueda formar en nosotros el carácter que va a dar momento a esa cita divina. Acompáñame a ver cuáles fueron esos 5 procesos que José tuvo que vivir antes de hacer su sueño una realidad. Quiero continuar la serie Atrévete a soñar despierto. Estamos en la parte 8 de esta serie. Hemos estado estudiando la vida de diferentes hombres de Dios que han soñado, diferentes hombres de Dios que han recibido una palabra profética y las cosas que ellos tuvieron que hacer para asegurarse que ese sueño que había sido escrito en el cielo, ese sueño que había sido diseñado por Dios, se hiciera una realidad en sus vidas. Y hoy continuamos con la vida de José. Hemos hablado ya 2 mensajes con respecto a José. Y hoy posiblemente vamos a terminar, aunque no sé si todavía me falta una parte. Estoy orando para que el Espíritu Santo me confirme. Pero por lo menos de seguro hoy vamos a hablar con respecto a la vida de José. Ahora, antes de hablar de José, yo quiero que pensemos en esto. Cuando miramos nosotros la vida de Noé, de Abraham, de Moisés, de José y de David, ¿qué es lo que cada una de ellas tiene en común? Y usted podrá decir, sin duda, pastor, hay muchísimas cosas. Fueron hombres que alcanzaron cosas lindas para Dios. Pero la mayoría de nosotros olvidamos que estos hombres tuvieron algo en común. Y es que todos ellos tuvieron que esperar un tiempo bastante largo. No estoy hablando de semanas ni tampoco de meses. Estoy hablando de años. Tuvieron que esperar años hasta ver el sueño que Dios tenía diseñado para ellos hecho una realidad. Y cuando yo medito en esto, hermano, no puedo evitar preguntarme ¿por qué? ¿Por qué sería que José, Moisés, Noé, Abraham y David, todos tuvieron que esperar un tiempo para poder alcanzar su sueño? Ahora, ¿por qué yo digo? Yo creo en mi corazón porque Dios estaba preparando algo en el interior de cada uno de ellos que era necesario para que pudieran caminar en el sueño de Dios. Hemos hablado que los talentos que tenemos no son suficientes para poder andar en los sueños de Dios, que es necesaria una transformación interna en el ser humano para poder recibir de parte de Dios lo que realmente Dios quiere hacer. Y quiero que ustedes entiendan, hermano, que José recibió su sueño, literalmente un sueño, a la edad de 17 años. Pero no fue a la edad de 30 años que comenzó a caminar en el sueño que había tenido a los 17 años. ¿Por qué Dios lo hizo esperar? Porque Dios estaba trabajando internamente en José en algo que solamente Dios podía hacer. Y no tengo tiempo de regresar a los primeros 2 mensajes que hablamos de José, pero si usted no estaba aquí, yo le recomiendo que al terminar usted obtenga una copia de la grabación de las semanas anteriores. Ahora, quiero que veamos que José, para alcanzar su sueño, tuvo que no permitir que la amargura dominara su alma. El que entiende el contexto bíblico y estudió la historia y la ha leído, sabe que José fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo, viviendo en una ciudad, lo enviaron a una ciudad lejana hacia Egipto. Y José vivió momentos muy difíciles porque también fue acusado inocentemente de un crimen que nunca cometió y pasó años en la cárcel. Y yo no sé usted, pero todo esto que vemos en la vida de José comenzó a surgir cuando José comenzó a declarar el sueño que había tenido. Y sabe, cuando usted declara el sueño que usted tiene, el enemigo no le gusta. Porque el enemigo sabe que los sueños divinos siempre se cumplen cuando nosotros obedecemos la voz de Dios. Pero Él va a hacer todo lo posible para tratar de detener nuestro avanzar en el caminar con Dios. Por eso quiero que vea conmigo Génesis 40, versículos del 5 al 8. Dice, sucedió que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto,
que estaban arrestados en la prisión tuvieron un sueño. Dice, y vino a ellos José por la mañana y vio que estaban tristes. Entonces José le preguntó, ¿por qué tienen hoy mal aspecto vuestros semblantes? Y tanto el copero como el panadero le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Ahora escuchen la respuesta de José. José le dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿Por qué esto es importante? Porque José no permitió que su corazón se llenara de amargura. Déjeme decirle, si yo hubiese sido José y yo escucho a alguien que me habla de un sueño, yo hubiese salido corriendo inmediatamente. Porque fue un sueño el que llevó a José a estar hoy en día en la cárcel. Fue un sueño que lo llevó a él a vivir momentos difíciles, a ser rechazado por sus hermanos, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo. Sin embargo, José no reacciona de esa manera. Cuando alguien es lastimado, herido emocionalmente por alguna área en su vida, típicamente evita hablar del tema. Generalmente evita confrontar situaciones similares porque lo usa como un mecanismo de defensa. Sin embargo, José no permitió que la amargura dominara su corazón. Y cuando José lo escucha, tanto al copero del rey como al panadero, decir que tuvieron un sueño y estaban tristes porque no entendía, José dice, tranquilos, porque Dios que yo le sirvo es el Dios que interpreta los sueños. Cuénteme en el sueño. Escúcheme algo, usted puede haber sido marcado de forma negativa en su pasado por alguien cercano a usted. Hay gente que pudo haberse burlado del sueño que Dios tiene y a lo mejor usted ha decidido no perseguirlo más porque todavía está guardando amargura en su corazón, lamentos, tristezas, porque está recordando los tiempos pasados y nada parece haber cambiado. Pero déjeme decirle, si usted hace como hizo José, José mantuvo su sueño delante de Dios en todo momento. José vivía momentos difíciles, pero José se mantuvo creyendo a Dios y estuvo dispuesto a continuar sirviendo a Dios a pesar de las injusticias que estaban delante de él. No podemos dejar que la amargura domine y limite nuestro futuro. Lo segundo que hizo José fue que José tuvo que cortar toda esperanza que él tenía en los hombres. De hecho, déjeme decirle esto no lo hizo José voluntariamente. Dios tuvo que provocar en José el renunciar, literalmente renunciar a toda esperanza que tenía puesto en los hombres. Ahora escuche, después que José le interpreta el sueño, tanto al copero como al panadero, y el sueño eran sueños que hablaban sobre uno sería restituido al reino para servir al rey y otro sería muerto en 3 días. Y literalmente ocurrió exactamente la interpretación que José le dio a ambos, tanto al copero como al panadero. El panadero murió a los 3 días y el copero fue vuelto a su posición anterior que tenía para servir nuevamente al rey. Y escuchen lo que hace José en el momento en que José le da la interpretación y se da cuenta que el copero iba a regresar al lado del rey. José hace lo que muchísimas veces nosotros como seres humanos hacemos. We try to give him a hint to help us. No es así que a veces queremos manipular las circunstancias, usar gente de influencias para que ellos nos ayuden a alcanzar nuestro sueño. Y José estaba haciendo eso. José estaba usando el medio de influencia para cuando llegara el copero frente al rey, a Faraón, le hablara de él. Escucha lo que dice la palabra en Génesis 40, 14 y 15. Acuérdate pues de mí cuando te vaya bien, le dijo él al copero. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al Faraón y que me saques de esta casa, porque fui raptado de la tierra de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. ¿Qué hizo José? José le dijo al copero, por favor, cuando seas restituido, que en 3 días te llevan frente al rey, por favor, haz mención de mí al rey. Déjale saber al rey que yo estoy aquí injustamente, no he hecho nada malo. Y eso era cierto. Sin embargo, José trató de manipular el tiempo de Dios para lo que Dios tenía diseñado para él. Y Dios estaba por mostrarle una lección de que Dios tiene un tiempo preciso para todas las cosas. Y aunque los pensamientos de Dios y sus tiempos a menudo son muy distintos a los nuestros, siempre son perfectos. Ahora, escuche lo que dice la palabra, versículo 23. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que ¿qué? Lo olvidó. Doesn't that happen cuando tú pones tu fe en alguien
y quieres que Dios te bendiga, que Dios te abra puertas, y tú le hablas esperanzado que esa persona haga algo para ayudarte y se olvida de ti. Pero déjame decirte que hay uno que no se olvida. El Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, el Salvador tuyo, no se olvida de las promesas que el Padre ha hecho sobre ti. Aleluya. Y aunque muchos olvidan, Dios utiliza lo que la gente olvida para traer bendición a tu vida. Y eso es lo que viene. Hay que entender, hermano, que a veces Dios permite circunstancias como estas. Era muy natural, déjeme decirle, yo creo que yo haría exactamente lo mismo que hizo José. Porque no nos hagamos tan santos y tan espirituales. Porque si yo sé que José va a estar ante el rey, yo hubiese pedido lo mismo. Porque es natural querer salir de las crisis. Porque es natural querer salir de momentos difíciles. Pero hay momentos que Dios nos permite vivir momentos difíciles, aunque no nos gusten, aunque no parecen convenirnos, porque Dios está haciendo algo que de otra manera nunca podría lograr en nuestra vida. Y eso es lo que Dios comenzó. Cuando yo leí este pasaje, déjeme decirle, yo no podía entender, y yo decía, Señor, para mí es inconcebible que José lleve ya 11 años como esclavo. Póngate en contexto. Ya habían pasado 11 años desde que José había sido vendido como esclavo hacia Egipto. Yo no sé usted, pero para mí me parecía suficiente tiempo. Dice la palabra que José fue fiel. Fue a casa de Potifar como siervo, como esclavo, y allí fue fiel. ¿Y qué hizo el Potifar? Lo puso como el segundo comando en su casa. Todo José se encargaba. Su esposa lo acusa falsamente de haber abusado de ella. ¿Qué hace el dueño? Lo lleva a la cárcel. Y allí José vuelve Dios a darle gracia con el dueño de la cárcel. Y José se vuelve el segundo comando en la cárcel. Y todo lo que se hacía en la cárcel lo hacía José. Yo no sé, como que José había vivido ya 11 largos años de prueba. Sin embargo, Dios todavía no había terminado con José. Cuando yo veo esto, me pregunto, ¿por qué 2 años más? ¿Y por qué yo digo 2 años más? Vaya conmigo a Génesis 41, versículo 1. Dice, aconteció que pasados 2 años, el faraón tuvo un sueño. 2 años de qué? 2 años desde que José le dio la interpretación al copero. ¿Por qué Dios permitió que pasaran 2 años más? ¿Por qué Dios no le dio el sueño al día siguiente a Faraón cuando llegó el copero frente a él? ¿Por qué Dios esperó 2 años más? No fue hasta los 13 años que Dios obra y en el corazón de Faraón le da un sueño y Faraón recibe este sueño. Entonces comienza José a entrar a la presencia de Faraón, aquel que podía cambiar sus circunstancias. Yo creo en mi corazón que Dios estaba trabajando con José. Porque a veces pensamos nosotros que estamos listos, y escúchenme claro, para cosas mayores, pero no estamos. A veces queremos insistir que Dios nos ponga en posiciones para servirle y Dios dice, todavía no estás preparado. Y a veces pensamos que sí, José pensaba que sí, José quería salir de las circunstancias, pero Dios le permitió estar 2 años más. Y déjeme decirle que hay un ciclo que Dios utiliza. Y vamos a ver 5 áreas distintas en este ciclo que Dios utiliza. Lo primero que Dios utiliza para transformarnos es la tribulación. Dios utiliza varias cosas, pero una de ellas son momentos difíciles. Cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de algo que es duro, que es difícil vivir. Y yo quiero que usted vea conmigo lo que la palabra enseña. Vamos a remontarnos al libro de Santiago. Porque Santiago habla con respecto a la importancia de las pruebas en nuestra vida. Nadie quiere pruebas, pero mire lo que Santiago escribe en su epístola. Santiago 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Be joyful, grateful. Es tener como por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, estoy en prueba, aleluya. Gracias, Señor, que estoy pasando tribulación. Gracias, Señor, que estoy pasando dificultad. Is that really our attitude? ¿Verdad que no? No es nuestra actitud, de lo contrario, nos quejamos, lloramos ante Dios, Señor, sácame de esta tribulación. Pero Santiago, el hermano de Jesús, nos dice que estemos
con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si entras en prueba. Dice cuando te halles en una prueba, tampoco dice en diversas. O sea, que las pruebas van a llegar. Cada uno de nosotros como hijos de Dios vamos a ser probados en nuestra fe. Porque cualquiera puede decir que sirva a Dios y que ama a Dios, pero ¿cómo lo sabemos? Hasta el momento en que la prueba llega a nuestra vida. ¿Cómo sabemos que estamos preparados para las cosas grandes que Dios ha prometido para nosotros? Cuando hemos pasado el momento de la tribulación, afirmados en Dios. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, escuche esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La Nueva Versión Internacional dice constancia o perseverancia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando Dios te permite ser probado, cuando Dios te permite recibir tribulación en tu vida, es porque Dios te está preparando para que nada falte en tu vida, para cuando llegue el momento glorioso de Dios, el momento de clímax máximo en tu sueño, tú estés preparado con todo lo necesario en tu intelecto, en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu. Eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con José. Lo estaba preparando para cosas gloriosas y cosas hermosas. Ahora, ¿por qué usted cree que Dios le permite a José vivir este momento de tribulación? Y ahí vemos lo segundo que ocurre en el ciclo. Es porque la tribulación produce perseverancia. Cuando somos atribulados por momentos difíciles, se va a producir en nosotros, para aquellos que permanecen firmes, una perseverancia, una constancia. Porque Dios no puede ponerte en las cosas mayores cuando no has sido fiel en las cosas pequeñas. Y por eso Dios siempre está mandándonos pruebas para saber si estamos dispuestos a permanecer firmes ante Dios a pesar de que el momento sea difícil. A pesar de que las circunstancias no hayan salido como pensábamos nosotros. Ahí está Dios. Observe cómo el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 5. Él dice, regocijémonos, en el versículo 2 de Romanos 5, en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también regocijémonos en nuestros sufrimientos, o sea, en nuestras tribulaciones. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Entonces, aquí estamos en el ciclo, viene una tribulación, nosotros queremos escapar de ella, pero Dios no quiere que tú escapes de ella. De hecho, Dios a veces no la remueve porque Dios quiere producir en ti un cristiano maduro que pueda perseverar, aún en los momentos difíciles. Let me say this way, God is tired of Christians who give up quickly. Dios se cansa de que la gente se rinda tan rápido ante circunstancias adversas. Jesús nos dejó pisada para que sigáramos su ejemplo, dice la palabra. Y Jesús no se rindió. De hecho, en el momento más difícil de Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní, Jesús le dijo, Padre, si fuese posible, quita de mí, Señor, esta copa. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. And guess what? The Father wanted Jesus to go through it. El Padre no le quitó esa copa a Jesús. No le quitó esa tribulación a Jesús. El Padre, amando a Jesús, le permitió que bebiera de esa copa tan difícil, porque Dios iba a traer un fruto mayor en el futuro. Y en nuestra vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. A veces queremos que Dios nos quite toda tribulación, pero la palabra declara que la tribulación produce perseverancia. Cuando habla de sufrimiento, la palabra sufrimiento aparece 45 veces en la Biblia. Y se traduce como tribulación, como presión, aflicción, problema, angustias o cargas. Se puede traducir de todas maneras distintas. Ahora, ¿sabe qué me llamó la atención a mí? Es que la palabra tribulación viene del latín tribulum. Y tribulum significa esto, significa un pedazo de madera con picos para trillar el grano y separar el trigo de la paja. Y a veces Dios nos permite pasar por tribulum. Como que no nos gusta el tribulum. Pero Dios nos permite pasar por tribulaciones porque Dios quiere separar, hermano, de nuestra vida todas esas pajas
que no producen fruto, todo aquello que parece que es bueno pero no es bueno, todo aquello que aparenta ser real pero es simplemente hojarasca. Y Dios tiene que utilizar el tribulum para poder arrancar eso de nuestra vida, porque Dios quiere que demos fruto. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios permite que llegue la tribulación, que llegue la aflicción, que llegue la angustia, que lleguen los momentos difíciles, con el propósito de darnos perseverancia. ¿Y qué es perseverancia? Es constancia, es firmeza. En el Nuevo Testamento, la característica de un hombre que no es desviado de su propósito divino, de su lealtad y su fe. A pesar del momento difícil, no se desvía. Hermano, hay gente que están al borde de la bendición y no la ven porque se rinden. No la ven porque se detienen. No la ven porque se han dicho, Señor, quítame el tribulum. Quítame, Señor, la tribulación. En vez de decirle, Señor, yo te pido que tú me ayudes a permanecer firme en la tribulación, porque yo sé que cuando yo permanezca firme, algo hermoso traes delante de mí. Hay momentos que es necesario orar para que Dios quite el tribulum, la tribulación. Pero hay momentos que hay que discernir por el Espíritu que no es sabio orar para que Dios quite la tribulación, sino para que Dios nos dé la fortaleza para perseverar. Porque déjame decirte, mañana, pasado mañana, el año que viene, llega otra tribulación a tu vida. ¿Y sabes lo que te va a ayudar a permanecer? Que estuviste firme. Estuviste firme años antes, meses antes, sin moverte a pesar de que el momento en tu vida era duro. Eso es como el atleta que hace ejercicio. Mientras más ejercicio hace, más resistencia tiene su cuerpo para continuar. Mientras más ejercicio hace, más fortaleza recibe para la próxima competencia. Y por eso es que usted ve que los atletas siempre se están yendo más allá de sus propias fuerzas, porque quieren adquirir fortaleza para el momento de la prueba, para poder subir al próximo escalón, para bajar el maratón a menos tiempo, para poder levantar más pesa. Hay que sacrificarse. Hay que pasar por el tribulum, hay que pasar por la tribulación, hay que pasar por momentos difíciles, porque eso no te destruye, eso te fortalece. Eso te llena de fuerza, eso te llena de perseverancia. La perseverancia, hermano, implica que permanece fiel luchando en la batalla, esperando en Dios. Y la perseverancia, hermano, no es un proceso corto, es un proceso largo y difícil. Y déjeme decirle esto. José y David pasaron 13 años antes de ver su sueño una realidad. Abraham, el padre de la fe, duró 25 años antes de ver su sueño hecho una realidad. Moisés pasó 40 años antes de ver su sueño una realidad. Y Dios los pasó a todos ellos por la tribulación, por los momentos difíciles, pero era una escuela donde Dios los estaba preparando, fortaleciéndolo, llenando de su gloria, de su sabiduría, para cuando tuvieran el momento crítico, importante, decisivo de su sueño, estuvieran capacitados, preparados para toda buena obra. Escuche, hermano, las tribulaciones es el único camino que produce carácter en nuestra vida. Usted no puede buscar a alguien que sea un hombre o una mujer de carácter y decir, ora por mí para que Dios me dé carácter. Porque Dios no le va a dar carácter con oración. Dios le va a formar el carácter de Él en usted a través del tribulum, a través de los momentos de tribulación. Ese es el proceso que Dios ha escogido para producir en nosotros algo más grande que hoy en día no existe. Y por eso es que no podemos comenzar a quejarnos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Tenemos que decirle gracias, Señor, porque aunque no entiendo ni me gusta lo que estás haciendo, porque it's okay to tell God you don't like it. Dios entiende. Pero aunque no entiendo, reconozco una cosa, que tus pensamientos y tus planes son superiores a los míos. Y entiendo, Padre, que si tú lo permites, algún propósito tú tendrás. Por eso es que Romanos, el apóstol Pablo dice que todo obra para bien. No dice que todo sale bien. Dice que todo obra para bien. Para aquellos que han sido llamados conforme a los propósitos de Dios. Así que todo va a obrar para bien. Just hang in there. Persevera, mantente fiel. Dile a Dios que te dé fortaleza. No que te quite la tribulación, que te fortalezca, que te permita a permanecer.
Porque esa tribulación va a darte perseverancia. Al creyente, hermano, las tribulaciones no trabajan en contra de ellos, sino a favor de ellos. Y usted tiene que entender eso. Y por eso es que Dios no te las remueve inmediatamente. Porque Dios sabe que si remueve la tribulación de tu vida, está trabajando en contra tuya. Para el creyente, para el Hijo de Dios, las tribulaciones no son en contra de ellos, son a favor de ellos. Y aunque aparentara en un momento particular de la vida nuestra que estamos deteniendo el sueño de Dios y que es negativo y que no va a ser beneficioso, Dios, que todo lo sabe y que todo lo puede, se va a encargar de que todo marche y obre para bien. Pero eso requiere fe. Hay que esperar en Dios para que Dios obre a favor nuestro. Ahora, hablamos de tribulación, hablamos de perseverancia y lo tercero que Dios produce es entereza de carácter. Observe lo que dice Romanos 5, versículo 2. Regocijámonos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia entereza de carácter. Lo que está diciendo es wholeness of character. O sea, está completando nuestro carácter cuando nosotros perseveramos. Cuando habla de entereza de carácter, carácter es una persona que ha sido aprobada. Es una persona que su valor ha sido tratado y confirmado. Por eso es que Dios dice, no pongas a un neófito en posiciones importantes en la iglesia. ¿Por qué? Porque el neófito, el novato, no ha sido probado. Y puede cometer errores que dañen a la iglesia. Y Dios nos permite pasar por ese proceso difícil porque Dios está produciendo en nosotros entereza de carácter. Hay gente que Dios los pone on hold. They're not moving forward anymore. No están avanzando. ¿Sabes por qué? Porque no hay entereza de carácter en ellos. Y aunque aparentan tener carácter, internamente Dios por su espíritu lo ve. Y Dios, que todo lo sabe, conoce el interior de la persona y sabe que lo detiene. Y aquellos que parecían que iban subiendo como la espuma hacia lo grande, de momento son removidos. Porque no hay disposición para que el Espíritu trabaje en la entereza de carácter. Porque los talentos te llevan a la cima, pero como vimos hace unos meses atrás, lo que nos sostiene en la cima es el carácter. Es la obra del Espíritu que Dios ha forjado en nuestro interior, es lo que nos sostiene en ese momento difícil. Hermano, la peor cosa que usted puede hacer como padre, como líder, como hermano, es promover a alguien que no tiene carácter. Es tratar de quitarle a alguien el momento difícil. Es evitarle que la persona sufra. Hay padres que no entienden que le dan todos sus hijos y no saben que al darle todos sus hijos, en vez de ayudarle, le están haciendo mal. ¿Por qué? Porque no están produciendo carácter en ellos. Se lo hacen todo fácil, no crea perseverancia, y cuando crece el niño para ser un adulto, termina siendo un fracasado. Porque nunca perseveró en las cosas pequeñas, porque nunca le ayudamos a entender que las cosas y la vida no es tan fácil, que hay que luchar para lograr cosas en esta vida. Y en términos espirituales, aunque la obra la produce el Espíritu, porque la palabra dice que Él produce el querer como el hacer, Él lo hace a aquellos que se rinden. Dios siempre, escúcheme claro, siempre está produciendo el querer. Mi pregunta para ti, ¿tú estás produciendo, estás respondiendo al querer de Dios? Porque Dios siempre produce el querer. Ahora, el hacer lo produce Él en el corazón que está dispuesto a ser usado por Dios. Pero cuando no hay humildad para buscar a Dios y reconocer las limitaciones, entonces Dios no puede obrar para bendecirnos y darnos lo que realmente hemos soñado. Escuche esto, hermano. José tenía una gran habilidad. Si usted lee la historia de José, se da cuenta que cuando José llega a casa de Potifar, José no pasó mucho tiempo cuando pasó a ser el segundo en comando en casa de Potifar. Cuando José llega a la cárcel, injustamente, no pasó mucho tiempo hasta que José llegó a ser el segundo en comando en la cárcel. Y cuando José llega al palacio de Egipto, José no tardó en ser el segundo en comando. Entonces, José no estaba falto de habilidades. Y yo creo en mi espíritu la razón por la cual Dios hizo esperar a José, porque José todavía era ingenuo, era joven y le faltaba el carácter que iba a sostener la grandeza a la cual Dios lo iba a poner. Y a menudo Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. Déjenme decirle, déjenme confesarme yo aquí ante ustedes.
Yo recuerdo que cuando yo comencé mi pastorado, llevamos por el segundo año, yo creo, tercer año de pastorado, y llegamos a un momento donde la iglesia no crecía más. Y yo comencé a frustrarme. Fue como un año y medio, 18 meses, donde la iglesia no tenía crecimiento ninguno. Llegaban 2 y se iban 3 y era una cosa que yo estaba frustrado. Yo, ¿qué pasa? Estoy orando, estoy haciendo todo. Hasta que Dios habló en mi espíritu un día, me dijo: Ezequiel, todavía tu carácter no sostiene mayores cosas. Did you hear me? Su pastor, I know this because I've been there. Yo le estoy hablando de algo que yo mismo he experimentado, donde Dios ha tenido que ha detenido mi sueño porque mi carácter no estaba alineado con el carácter de Dios. Y a veces Dios hace eso. Dios pone a algunas personas que ama y detiene su sueño por veces y hasta por años, hasta que Dios puede moldear el carácter. Pero déjame decirte, aquellos que se humillan ante Dios y dejan que el Espíritu Santo trabaje en ellos, poco a poco, en su tiempo, Dios le devuelve en creces. Porque déjame decirte que al final de la historia, aunque me estoy adelantando, te lo voy a dar. Lo que José le tomó 13 años recibir, un día, el día menos pensado, de la noche a la mañana, estaba en la segunda posición más alta del imperio de Egipto. One night. Dios puede tornar en una noche lo que tú no has podido hacer en muchísimos años. Pero para eso hay que dejarle al Espíritu Santo que lo obre aquí. No es lo que ve el hombre, no es la parte exterior, no es lo que hacemos, sino nuestro espíritu. En nuestro ser interior, en esas áreas que nadie más conoce ni que nadie más puede ver, pero que Dios las está viendo. Déjeme decirle que yo le aseguro a usted que Potifar y también el dueño el rey, el que estaba a cargo de la cárcel, se daban cuenta que José era un hombre inteligentísimo, capacitado, pero Dios estaba viendo algo más allá. Porque la inteligencia no conmueve a Dios. Escúcheme claro. Los talentos no conmueven a Dios. Primero porque Dios no los da, no son nuestros. Bueno, pasan a ser nuestros porque no los entrega. Pero eso no conmueve a Dios. ¿Sabe lo que conmueve a Dios? Un corazón contrito y humillado. Tú jamás vas a despreciar. Lo que conmueve a Dios es una persona íntegra que ama a Dios sobre todas las cosas. Es una persona que le sirve a Dios a pesar del momento difícil que puede estar viviendo. Es una persona que no se rinde a pesar de que la tribulación ha llegado a su vida. Es una persona que no pone en alto su ministerio simplemente porque las cosas no le salieron como él o ella pensaban que debían salir. Carácter es cómo actuamos y cómo reaccionamos ante la adversidad. A veces pensamos que carácter solamente es cómo actuamos. También es cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Hay que ver el carácter de la persona. ¿Permanece? ¿Está fiel? ¿Le está creyendo a Dios? En mi corazón yo creo que la razón por la cual Dios no le dio el sueño a Faraón el día siguiente que el copero llegó ante su reino era porque José en su espíritu, su carácter todavía no estaba a nivel donde Dios lo quería. ¿Y quién sabe eso si no solamente Dios? Por eso, ¿sabes? No escondas, porque el hombre puede ser engañado, pero a Dios nadie lo engaña. Sé sincero con Dios, dile: Padre, yo sé que esta área de mi vida es real, esta debilidad de mí es real, pero yo confío que tú me puedes ayudar a cambiar esto en mí. Por favor, moldéame, transfórmame. Yo quiero estar apto, preparado para el momento crítico del sueño que tú has puesto delante de mí. Pero hay que tener esa actitud donde nos rendimos ante Dios. La perseverancia produce entereza de carácter y el carácter produce esperanza. Esa es la próxima parte del ciclo. El carácter produce esperanza. Vea lo que dice Romanos 5, versículo 3. Dice: regocijaos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter es esperanza. Cuando tu carácter está entero, tú no pierdes la fe. Cuando tú sabes que tú te estás comportando dignamente del evangelio y representas a Cristo, aunque tu sueño no está ahí, tú estás confiado. El carácter, hermano, produce esperanza. José no se amargó su corazón porque José sabía que Dios estaba desarrollando en él carácter. Nunca perdió la esperanza de su sueño. Siempre había una esperanza en su ser. Pero pasaron años en lo que se hizo una realidad.
Pero no hay duda que José hizo lo correcto y sufrió las consecuencias incorrectas. Entonces, tenemos que quitar nuestra idea errónea de que cuando salen las cosas mal es porque estamos actuando mal. Eso no siempre es cierto. Hay muchas ocasiones donde sí es cierto que lo que sembramos, lo que cosechamos, que cuando hacemos algo mal, la ley de la siembra y la cosecha se va a efectuar y va a haber consecuencias negativas y malas y dolorosas. Pero también es cierto que hay momentos como fue la vida de José, que fue íntegro, que amó a Dios, que se guardó para Dios y a pesar de eso le pasaron cosas negativas que no merecía, cosas injustas. Pero Dios aprovechó esas tribulaciones difíciles para trabajar en algo que a lo mejor el mismo José ni cuenta se había dado. Pero Dios, que miraba su espíritu, su corazón, su parte interna, Dios sabía que sí necesitaba algo. Hermano, la esperanza no es que Dios te libra de las circunstancias adversas. La esperanza significa que Dios te ayuda a caminar a través de las circunstancias adversas. Oramos para que Dios nos quite las circunstancias adversas, pero Dios nos da carácter para que tengamos esperanza, y esperanza significa que Dios nos toma de la mano y dice, walk with me. You're not alone, I'm with you. No estás solo, camina. Yo te llevo con mi diestra de justicia. Y aunque hay momentos que el hombre y la mujer nos dejan, Dios no nos deja nunca. Dios está en ese proceso, en ese ciclo de transformarnos, de crear algo nuevo y distinto en nuestro ser. Y esto es lo quinto y lo último. En el ciclo hay esperanza, pero la esperanza, escuche esto, la esperanza, dice la palabra, no frustra, sino que la esperanza produce citas divinas. Cuando usted mira, Dios te pasa por un proceso, mire tribulación, en la tribulación Dios crea perseverancia, en la perseverancia Dios crea carácter, a través del carácter Dios te da una esperanza nueva. Y cuando tú has llegado al momento que estás esperanzado en Dios, en el momento que menos lo esperas, en el tiempo kairos de Dios, profético de Dios, Dios te da una cita divina que solo Él puede manufacturar, que solo Él puede crear y que ha sido diseñada y creada en el cielo y manifestada naturalmente aquí en la tierra. Eso es lo que Dios hace. Observe conmigo. Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda. De hecho, la versión inglesa dice, now hope does not disappoint. Y déjeme decirle que cuando dice does not disappoint, significa es un double negative. Does not disappoint. Porque appoint significa cita, apuntar, señalar, separar. Y en inglés lo que está diciendo es que Dios no te quita las citas. En el momento que Dios ha creado esperanza en tu vida, Dios de forma milagrosa crea una cita divina para aquellos que han tenido su carácter transformado porque han puesto su esperanza en Dios. ¿Cómo yo sé que eso es real? Porque el versículo 38 y 39 de Génesis 41 dice, entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y más sabio que tú. ¿Qué significa eso? Que en el momento de Dios, 2 años después, cuando el carácter de José está completo, cuando José ha sido transformado en su interior, cuando Dios podía ver con sus ojos espirituales el alma y el espíritu de José y sabía que José estaba listo, entonces Dios le dio un sueño a Faraón, pero no fue 2 años, hasta 2 años después que el copero se presentó en la presencia del Faraón. Pero 2 años después ocurre que el Faraón tiene un sueño. Y usted lo puede ver con calma en su casa. El sueño es sencillo. Salen 7 vacas hermosas, gordas. Y salen 7 vacas flacas detrás de las gordas comiéndose las vacas gorditas. José entiende de parte de Dios y Dios le da la revelación a José. Cuando llega el rey que está confundido, que no sabe qué hacer, el rey manda a buscar a sus astrólogos, aquellos que interpretan sueños, nadie podía interpretarlo. Por el copero, ahí el copero, divinamente Dios le recordó al copero que hubo uno que 2 años atrás en la cárcel le reveló su sueño y se cumplió tal y como él lo había dicho. Y lo mandan a buscar a José.
Esa es una cita divina. Y José está ante el rey y le dice, rey, esto es lo que soñaste. Este es su significado. Y la consecuencia, el resultado del tiempo de Dios, de la cita divina de Dios, es que le dice el rey, nosotros no vamos a encontrar a nadie más sabio que tú, más competente que tú. Por lo tanto, el versículo 40 dice, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Eso lo hace Dios cuando hemos sido íntegros, cuando hemos vivido con un carácter que honra a Dios y cuando no hemos perdido la esperanza en Dios. Escúcheme claro, José no puso su esperanza en las circunstancias porque las circunstancias declaraban malo, negativo, nada va a suceder. José mantuvo su esperanza en Dios. Y yo no sé si tú estás en este momento pensando que Dios te ha abandonado. Yo no sé dónde tú estás poniendo tus ojos, pero quiero decirte que Dios te está llamando para que tú pongas tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Porque si tus ojos están en las circunstancias que te están rodeando, vas a terminar desmayando. Pero si tus ojos están puestos en Jesús, eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de José. A lo mejor tú llevas tiempo diciendo, Señor, quita de mí esta tribulación. Y Dios te está diciendo, tranquilo, porque estoy trabajando en una área que a lo mejor desconoces. Tranquilo, porque estoy preparándote para el momento del sueño que yo he diseñado para ti. Amigo que estás con nosotros, a lo mejor estás pasando momentos difíciles. Quiero decirte que Dios te ama. Pero también Dios a veces permite circunstancias adversas para llamar nuestra atención, para dirigirnos por el camino de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y hay gente que nunca responden a Dios a menos que Dios los haga entrar por momentos de tribulación. Y si tú eres ese hombre, esa mujer en esta tarde, quiero decirte que llegaste al lugar preciso donde Dios quiere cambiar tu destino. Donde Dios quiere motivarte para que tú te atrevas a soñar despierto. Estemos puestos de pie, iglesia, escúcheme. Dios está tratando contigo, iglesia. Hay personas que piensan que sus sueños nunca se harán realidad, pero Dios te dice, estoy trabajando. Dios está haciéndote entrar en el ciclo, que no es un ciclo que parece ser muy cómodo, pero es un ciclo que Dios ha diseñado, que comienza con la tribulación, comienza con la aflicción, comienza con momentos difíciles, pero que te va Dios poco a poco llevando para que tú entiendas que esa tribulación va a producir en ti una perseverancia que es necesaria e importante para que puedas tener un carácter, que el carácter te va a llevar a recibir una esperanza real que te va a conducir a una cita divina de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque tú nunca llegas tarde, sino que hoy, dice tu palabra, hoy es el día de salvación. Y hay algunos que tú los vas a salvar, Padre, literalmente de la muerte espiritual. Pero hay otros que vas a salvar sus sueños de ser destruidos. Vas a salvarlos de rendirse. Hoy les has hablado, les has hecho entender que estás trabajando en un proceso interno, que es la única forma que vas a poder alcanzar el sueño que tanto anhelan. Y yo oro, Padre mío, para que tu Espíritu haga esa obra que solo Él puede hacer en el nombre de Jesús. La iglesia en comunión. Esto concluye la serie Atrévete a soñar despierto. Aprendimos de la vida de José que sin duda él tenía grandes sueños que alcanzar. Un sueño que nació en el cielo, pero que solo podía hacerse realidad aquí en la tierra. José tuvo que pasar por un proceso antes de caminar y ver su sueño hecho una realidad. Por eso yo te animo, no te desanimes. Si estás pasando dificultades, ¿será posible que Dios te ha hecho pasar por el proceso para transformar tu carácter, para capacitarte, para prepararte, para darte las herramientas necesarias para que puedas hacer tu sueño una realidad? Confío en Dios, que Dios estará contigo para fortalecerte, para ayudarte. Yo le invito para que pueda también escucharnos a través de nuestra página iglesiasenda.org. Ahí podrá encontrar otros mensajes que también serán de gran edificación a su vida. Dios les bendiga.